Listo. Entonces vamos a grabar igual. ¿Ya? Sí. Ahí se las mando después, chicos. Es que yo no tengo acceso a la plataforma. Se las puedo dar al doctor Rodríguez. ¿Ya? Eh, para que la suba. Y a la clase de pancreatitis se la mandé a Ignacio. Así que ahí les mando la presentación. ¿Ya? Y si me mandan un correo, si pueden, mándenme el video para poder después tenerlo como información y poder subirlo también. Y ya, pues, entonces, esto es, igual no sé si hay que decirlo, pero por si queda grabado en el sistema, esto es una clase que escapa a los contenidos que están en el programa y es solo para como información extra para los chicos que se quisieron quedar. Vamos a hablar, intentaremos brevemente del enfrentamiento del paciente con perfil hepático alterado. ¿Ya? Entonces, pues esto vamos a hablar de la Santísima Trinidad del hepatólogo, ¿ya? Que es la Santísima Trinidad de casi todo el mundo médico, digamos, que es la evaluación clínica. No es lo mismo tener un paciente sintomático que asintomático, un paciente ambulatorio que en el medio hospitalario, el examen de laboratorio, por supuesto, con el perfil hepático, hepatograma, función hepática, muchos nombres tiene el perfil hepático, que es lo que vamos a evaluar acá, exámenes generales y laboratorios específicos, y eh, acá, y la ecografía que nos va a permitir definir si tenemos un hígado, entre otras cosas, un hígado sano, si es cirrótico, cómo está la vía biliar, si presenta litiasis biliar. En la ecografía Doppler también nos va a permitir analizar la vasculatura hepática. ¿Ya? Por lo tanto, con estos tres elementos nos batimos con casi todos los problemas. ¿Ya? Uno de ellos, el perfil hepático, es una serie de estudios que determina daño hepatocelular con esta enzima que es eh, la GOT o AST. Una buena mnemotecnia es como gotas o gotast, es una manera fácil de acordarse. La GOT es la AST y la GPT es la ALT y la LDH también es un marcador que puede hablar de daño hepatocelular. Algunos perfiles hepáticos lo traen. También hablamos de daño colestásico por la fosfatasa alcalina y también con la gamma glutil transpeptidasa. Y la función de síntesis también es analizada en un buen perfil hepático. Y aquí hay distintos elementos que hablan de función de síntesis, y siendo el INR el más frecuentemente utilizado, y esto tiene que ver con que el INR utiliza factores de coagulación producidos en el hígado, ¿no es cierto? Y tiene un tiempo de vida media que es corto, por lo tanto se altera rápidamente. La albúmina, el colesterol, también hablan de función de síntesis, pero al tener una vida media bastante más larga de un par de semanas, se afecta de forma muy tardía. ¿Ya? Por lo tanto, cuando queremos ver si se está afectando la función de síntesis, nos quedamos con ninguno es mejor que el otro. Todos nos van a servir. ¿Ya? El INR se utilizan para distintos pero lo importante es que esto habla de que el hígado está sufriendo problemas de función de síntesis. Y por último, la función excretora, con la bilirrubina total y los ácidos biliares. ¿Ya? De estos elementos, la ALT y la fosfatasa alcalina son los que nos ayudan a definir los patrones de alteración del perfil hepático. ¿Ya? El origen de las enzimas, hay que saber que el 80% de la masa hepatocitaria, de la masa hepática, perdón, son hepatocitos y un 20% se distribuye entre el endotelio, el epitelio biliar, células inflamatorias, y acá se representa, esto es la vena central, los sinusoides, este es un acercamiento a los sinusoides con los hepatocitos, ahí hay glóbulos rojos. De aquí proviene la GOT, la GPT, la LDH, y en el espacio porta, eh, en, eh, en el canalículo biliar se produce la fosfatasa alcalina y la GGT. ¿Ya? Los patrones bioquímicos típicamente establecidos, es decir, uno no escuchado así como tiene alteración del perfil hepático con un patrón hepatocelular. ¿Qué significa eso? Que tiene una ALT mayor de 5 veces el valor normal y una fosfatasa alcalina menor de 3 veces el valor normal. Eso define un patrón hepatocelular. Aquí es importante hablar de valores normales. No hay un valor establecido porque cada laboratorio tiene un corte distinto. Y en realidad lo que utilizamos es el límite superior normal. Y por ejemplo, si es 30, 3 por 5, 150, ¿no es cierto?
sería el mayor a 150 de ALT, el valor de corte, ¿no es cierto? Y lo otro que es relevante es que la magnitud de la elevación de las transaminasas no hablan de gravedad, sino que hablan de que se trata de un problema agudo cuando es de más de 10 a 15 veces y un problema crónico cuando es de menos de 5 veces. Y en el otro lado tenemos el patrón colestásico, cuando la ALT es menor de 5 veces el valor normal y la fosfatasa alcalina es mayor de 2 veces el valor normal, ¿ya? Y tenemos, cuando ocurren ambos eventos, una ALT mayor a 5 veces y una fosfatasa alcalina mayor a 3 veces, hablamos de un patrón mixto, pero siempre va a predominar un problema más que otro. Predomina más el problema hepatocelular que el colestásico, o el colestásico más que el hepatocelular, lo que nos va a permitir hablar de un patrón bioquímico mixto a predominio colestásico, a predominio hepatocelular. Y nos va a mandar por dos caminos distintos. Primero vamos a hablar del patrón hepatocelular, ¿ya? Para entender el patrón hepatocelular hay que entender de dónde vienen estas dos transaminasas de las que vamos a hablar. La oxalacética tiene una distribución bastante homogénea. La oxalacética fue un marcador de infarto al miocardio en los inicios de los marcadores bioquímicos de infarto al miocardio. Se produce en el músculo cardíaco, en el estriado, en los riñones y en el hígado, mientras que la pirúvica o la ALT se produce más predominante en el hígado, riñón y mucho menos en el corazón y en el músculo estriado. Por lo tanto, hablamos que es una enzima más específica del hígado contra la GOT. Lo otro que es relevante es que la ALT tiene una disposición que es más bien citoplasmática, mientras que la AST es mitocondrial. Y esto va a tener valor más adelante para entender mejor y entender por qué pasan estas cosas, ¿ya? Y también es relevante que la vida media uno se lava mucho más rápido de la elevación de la GOT que de la GPT, porque tiene una vida media más corta. Y la relación entre AST y ALT es de más o menos 1,3. La AST es un poquito mayor que la ALT, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que entender cuando vemos las transaminasas elevadas? Importa el valor, la magnitud, el valor absoluto de las transaminasas, importa la relación entre la AST y la GOT, importa la temporalidad, cómo funciona esto en el tiempo, importa la relación con otras determinaciones. Con respecto a la magnitud, hablamos que cuando tenemos de 10 a 15 veces el valor normal, nos encontramos ante una injuria hepática aguda o una hepatitis aguda si uno quiere, y aquí están las hepatitis virales, la hepatotoxicidad y otros virus, que pueden, por ejemplo, los virus herpes, ¿ya? Y cuando es menos de 5 veces, hablamos de una injuria hepática crónica. Les vuelvo a destacar que la magnitud habla más bien de si el problema es agudo o crónico y no de la severidad. Y aquí hay hepatitis crónicas, la B y la C, el alcohol, la hemocromatosis, y estas tres enfermedades, la hepatitis autoinmune, la hepatitis B y la enfermedad de Wilson por depósito de cobre, son las hepatitis que funcionan con injuria hepática crónica, pero que pueden tener flare o inflamación aguda, o sea, pueden cursar en estos dos mundos, estas entidades, ¿ya? Entonces, si las transaminasas no son un factor pronóstico, ¿cuáles son los marcadores de severidad? Las pruebas de coagulación hablan de alteración de la función de síntesis, cuando el INR es de más de 1,5, la protrombinemia es de menos del 50%, la actividad del factor 5 es menor al 50%, el tiempo de retrospira es mayor a 3 segundos, o el aumento de bilirrubina total más de 15, más de 17 otros autores, hablamos de que hay severidad y la presencia de uno o ambos de estos problemas en una hepatitis aguda, habla de una hepatitis aguda grave, le pone el apellido de grave. Y si los pacientes presentan encefalopatía en este escenario, hablamos de una insuficiencia o falla hepática aguda, ¿ya? Eso es lo que marca severidad en la hepatitis, ¿ya? Aquí el recordatorio de lo que vemos en histología, ¿no es cierto? Por acá llega la sangre porta, un poco más oxigenada, la arteria hepática, atraviesa con esta dirección los sinusoides para dirigirse a la arteria central, perdón, a la vena central, donde se drena, ¿ya? Y de nuevo aquí lo mismo, arteria, vena, esta es la dirección de la sangre, y por lo tanto aquí hay más oxígeno y aquí hay menos oxígeno, y como ven, esta área, perdón, esto genera dos zonas.
una zona del barrio alto, ¿no es cierto?, donde hay alta disponibilidad de oxígeno. Aquí ven los hepatocitos más ricachones, los que están más especializados porque tienen alta disponibilidad de oxígeno y por lo tanto no necesitan tener tanta presencia mitocondrial. Y acá en esta zona, la zona 3 o la zona que está cerca de la vena central, son hepatocitos del barrio bajo, poco oxígeno, mucha mitocondria, hepatocitos más esforzados, ¿no es cierto? Y por lo tanto menos especializados y más susceptibles a los daños por hipoxia. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando hay GOT o AST más que la ALT, ¿ya? Habla de, ¿se acuerdan que les dije que la GOT era eminentemente mitocondrial? Habla de un daño a la mitocondria. Por lo tanto, hay que pensar en tóxicos mitocondriales, como el alcohol, cuando hay una elevación discreta del valor normal, y habla también cuando hay harta transaminitis, la hepatitis isquémica y la hepatitis por paracetamol cumplen los criterios de que hay mayor GOT, mayor enzima eminentemente mitocondrial eh, en este grupo de NOXAS. Por lo tanto, les puede dar pista si la GOT es mayor que la GPT en una hepatitis, ¿ya? Otro patrón característico es cuando la AST, o sea, la relación es al revés, hay más GPT que GOT, mucho más frecuente en las hepatitis virales cuando el valor es elevado, y cuando la relación está entre 1 y 2, hay que pensar en fibrosis, ¿eh? Hay un patrón bien característico, que aquí los va a dejar como médicos muy capos, cuando hay hepatitis isquémica, por ejemplo, un paciente en shock, aquellos médicos que les gusta la terapia intensiva, que se imaginan en ese escenario, cuando tienen un paciente en shock con un infarto, con un choque hemorrágico, la hepatitis isquémica por hipoperfusión tiene típicamente este patrón: eleva rápidamente las transaminasas con transaminitis súper elevadas. ¿Se acuerdan que la isquemia hay mayor daño mitocondrial, ¿no es cierto? Entonces se va a elevar mucho más la GOT que la GPT, y también es importante, como la vida media les contaba que era mucho más breve, van a quedar como unos secos en la unidad de terapia intensiva cuando digan que, bueno, ahora vamos a esperar, como el paciente se mejoró del shock, lo primero que va a bajar es la GOT y después más tardíamente va a bajar la GPT, porque saben que la vida media de la GOT es mucho más breve, como les contaba, ¿no es cierto? Entonces ahí van a quedar como, este tipo sabe un montón, ¿no es cierto? Y otro que se pasa muy desapercibido es la obstrucción bilar. Cuando hay impactación de una piedra en la vía biliar, por el efecto detergente que tiene la estasis de la bilis, se genera una elevación de las transaminasas que se limpian rápidamente. Entonces hay una especie de hepatitis que después se mejora rápidamente cuando pasa el cálculo, y le sigue el daño de la fosfatasa alcalina, que se demora un poquito más en subir y también se demora más en mejorar. Este patrón tiende a dar un patrón de este tipo: fondo, rápida elevación de transaminasas con rápida mejoría también, con una fosfatasa alcalina que lo sigue después, que se queda pegada, ¿ya? Perdón. Entonces, no olvidar con la relación que la alteración de las transaminasas puede deberse a otras causas, por lo tanto hay que estar viendo si hay la secada total está elevada, si hay signos de hemólisis, si hay alguna enfermedad concomitante, ¿bien? Así que hay que estar atentos a otras determinaciones, ¿ya? Con respecto a cómo evaluar una hepatitis aguda, aquella que eleva harto la transaminasa, hay una secuencia lógica de estudio. Por supuesto, el interrogatorio es súper importante y nos vamos a detener en las pistas que da el interrogatorio, pero lo primero, los marcadores de severidad. ¿Tiene alteración de función de síntesis, sí o no? ¿Hay encefalopatía hepática? ¿Es una hepatitis aguda grave? ¿Hay una insuficiencia hepática? La ecografía, idealmente con Doppler. Pensar en virus, y aquí están las pruebas que permiten ver hepatitis aguda, las distintas hepatitis virales, ¿ya? Segundo, pensar en fármacos. Los categoría 1 son aquellos fármacos que producen, son dosis dependientes, y los otros son idiosincráticas: el acetaminofén,
los antiinflamatorios, los antituberculosos, tienden a dar típicamente injuria hepática aguda bastante severa, y después pensar en otras etiologías, si se trata de una mujer con comorbilidades autoinmunes, pensar en hepatitis autoinmune y pedirle los marcadores de autoinmunidad, si el paciente está en shock, si hay Budd-Chiari, si hay malignidad en las imágenes, que se acompaña también de alta elevación de fosfatasa alcalina. Son otras enfermedades que hay que tener en cuenta a la hora de abordar una hepatitis aguda. Y eso nos permite más o menos investigar el hígado, ¿ya? Con respecto a la injuria crónica, también el interrogatorio es súper importante. En algunas ocasiones es necesario repetir el hepatograma, pedirles otros estudios para descartar, siempre pedir ecografía, ver hemograma, cómo está la función de síntesis, también los virus hepatotropos que permiten ver hepatitis crónica, descartar hemocromatosis, trastornos tiroideos, y después ir a autoanticuerpos, descartar Wilson si lo amerita, déficit del fauno antitripsina, electroforesis, enfermedad celíaca y cortisol. Uno podría hacerlo como en un segundo tiempo, en un tercer tiempo, ¿ya? Sí, la hemocromatosis es un trastorno de la absorción del hierro. Los pacientes tienden a absorber mucho hierro y este se tiende a depositar en órganos dianas. Típicamente el hígado es uno de los órganos que más se afecta. Eso es más o menos la hemocromatosis en muy corto. Eh, como les digo, se pueden ir, si les aburre, se pueden ir, no es obligatorio, ¿ya? Eh, la edad nos permite, en los pacientes que tienen eh, em, empiezan con problemas hepáticos de manera muy joven, hay que pensar en Wilson, en hepatitis virales, en pacientes que puedan tener hepatotoxicidad, eh, los pacientes con factores de riesgo, ¿no es cierto?, que puedan, sobre todo pacientes con conducta sexual de riesgo, los adultos mayores que toman una ensalada de medicamentos, hay que pensar en hepatotoxicidad, la obesidad, la diabetes, por lejos lo que más frecuente vamos a ver como causa de hepatopatía, hígado graso, en la ecografía hay esteatosis, el uso de alcohol, enfermedad hepática por alcohol. Aquí están los gramos de alcohol que producen hígado graso, los fármacos, los antibióticos que pueden producir daño hepático, estatinas, AINES, anticonvulsivantes, la metildopa también. Hay una página que se llama LiverTox, donde nos permite analizar cuál es el perfil hepatotóxico de los fármacos que está utilizando nuestros pacientes. La hepatitis B crónica, conducta sexual de riesgo, drogadicción endovenosa, la hepatitis C, aquellos que hayan recibido transfusiones y que hayan sido eh, eh, no hayan sido vacunados en esa fecha, nació en el 45 y el um, eh, 65. Las comorbilidades, los que tienen insuficiencia renal, trastornos tiroideos, los celíacos, los que tienen síndrome metabólico con hígado graso, los que tienen enfermedades autoinmunes como la tiroiditis que se asocia con hepatitis autoinmune, antecedentes familiares de Wilson, de hemocromatosis, y los pacientes que ya están en fase cirrótica, que hay elementos de hipertensión portal, buscar si hay trombocitopenia, hay que buscar cirrosis ya, y si en la ecografía hay hipertensión portal. ¿Bien? Eso con respecto al patrón hepatocelular y cómo enfrentarlo muy en breve, ¿ya? Y con respecto al patrón colestásico, la definición de colestasis fisiológica es la disminución del flujo biliar, bioquímica del aumento de las enzimas canaliculares. Los pacientes típicamente pueden presentar prurito, aunque es un síntoma más bien tardío, y en la biopsia aparecen trombos biliares, ¿ya? Aquí es súper importante, sobre todo para ustedes, ¿eh? La ictericia no es lo mismo que colestasis. De hecho, hay ictericia sin colestasis y hay colestasis sin ictericia. La mayoría de las colestasis crónicas no van a presentar aumento de bilis. La ictericia es más frecuente en las colestasis agudas y en las severas, y es también un marcador de severidad en la hepatitis. Es decir, la ictericia en los patrones colestásicos habla de un problema ya avanzado o severo, y en las hepatitis por éstasis de bilis, por la inflamación tan severa, se produce ictericia, ¿ya? Aumento de la bilis. No es lo mismo colestasis
que ictericia, ¿ya? La presentación puede ser súper dramática, puede ser aguda, también de a poco, insidiosa, y de casualidad también se puede encontrar en un examen de laboratorio. ¿Ya? Entender un poquito de la fosfatasa alcalina, que es una familia súper ubicua de metaloenzimas. Las metaloenzimas son enzimas que tienen un metal en su centro. En este caso, el zinc es el que está presente en la fosfatasa alcalina. En suero, en condiciones normales, el 40% de la fosfatasa alcalina es hepática, el 40% es ósea y un 20% es intestinal. ¿Ya? De nuevo, el mismo dibujito que me gusta mostrar, se produce en esta zona cuando hay daño en el canalículo biliar que está entre los hepatocitos y también en los conductos biliares. Se produce, cuando hay daño, aumenta la fosfatasa alcalina. Hay un incremento fisiológico que puede ser placentario, hay incremento, también puede haber en la etapa de crecimiento en los niños, y en las posmenopáusicas aumenta también la fosfatasa alcalina de forma fisiológica. ¿Ya? Y cuando tenemos una fosfatasa alcalina elevada, siempre nos preguntamos si es hepática o si es ósea. Y si bien existe el fraccionamiento de la fosfatasa alcalina, que es un examen caro, lo que habitualmente utilizamos es la GGT, la gamma glutil transpeptidasa. ¿Ya? Hay otras también que marcan a la fosfatasa alcalina. Cuando se eleva la fosfatasa alcalina en conjunto con la GGT, certifica el origen hepático. Y cuando hay fosfatasa alcalina con valores normales de GGT, nos obliga a pensar en otro origen de esa fosfatasa alcalina, como enfermedades óseas, intestinales o el embarazo, como les explicaba. Y lo otro que es relevante es que puede estar elevada la GGT en otras enfermedades, en enfermedades hepáticas, tanto del daño biliar como de los hepatocitos, porque es súper ubicua. Y lo relevante es que cuando la GGT está elevada de forma aislada, sin fosfatasa alcalina, tiene un muy bajo valor para predecir enfermedad hepática. Muchas cosas pueden elevar la GGT, un montón de problemas, diabetes, hipotiroidismo, EPOC, infarto, bueno, etcétera. Y también son inducibles por fármacos y drogas. Por lo tanto, la elevación aislada del GGT no es un patrón colestásico y su valor radica en que permite certificar el origen hepático de la fosfatasa alcalina. Basado en esto, tenemos combinaciones posibles. Cuando hay fosfatasa alcalina y GGT elevada, estamos en presencia de una colestasis verdadera. Cuando hay fosfatasa alcalina y GGT elevada, hay una fosfatasa de origen óseo o intestinal, aunque hay algunas colestasis, principalmente gravídica y estrógeno, que por razones no muy bien conocidas no elevan la GGT, y algunas otras enfermedades raras que también producen colestasis sin elevar GGT. Y por último, cuando la GGT está elevada y la fosfatasa alcalina normal, no hay que pensar en hígado, puede haber inducción enzimática y hay que pensar en otras entidades como les contaba previamente. ¿Ya? Entonces vamos a concentrarnos en este problema, en la colestasis. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en el paciente con colestasis? En el interrogatorio vemos si hay drogas, hierbas medicinales, historia familiar de colestasis. En la ecografía, si la vía biliar está dilatada, es normal o hay un tumor de frentón. Después nos vamos a los anticuerpos, principalmente anticuerpos antimitocondriales y algunos antinucleares específicos de colangitis biliar primaria. La colangioresonancia para ver si hay colangitis esclerosante y también evaluar de forma más detallada la vía biliar. Y por último, vamos a la biopsia hepática cuando es necesaria. Respecto al interrogatorio, les contaba, hierbas, fármacos, pensar en hepatotoxicidad, antecedentes familiares más bien raros, y si hay alguna enfermedad sistémica que se asocie con colestasis, pensar en ella. La ecografía nos permite trazar dos caminos, vía biliar dilatada, hay que pensar en colestasis extrahepática y hacer una colangioresonancia, y la vía biliar no dilatada en colestasis intrahepática, y hay que pensar que también pudiera ser un falso negativo, por lo tanto a veces también vamos a necesitar precisar si la sospecha es alta en una colangioresonancia. Entonces, paciente con colestasis con vía biliar dilatada y no dilatada. En la vía biliar dilatada nos vamos a la resonancia y ahí podemos diagnosticar una colangitis esclerosante, que puede ser primaria o secundaria. Podemos ver que hay coledocolitiasis, una trastorno, patología biliar por litos, y si hay una obstrucción maligna de la vía biliar por el tumor de turno, periampuloma, colangiocarcinoma, cáncer de páncreas.
Cuando hay vía biliar no dilatada, nos hablamos de una colestasis intrahepática verdadera. Aquí nos vamos al estudio con los marcadores inmunológicos, antimitocondriales. El AMA-M2 es más específico. Aquí hay dos antinucleares, que es el de la glicoproteína 210 y el SP100, que marcan también colangitis biliar primaria, sobre todo cuando hay AMA2 negativo, y si es positivo, hacemos el diagnóstico de colangitis biliar primaria. Cuando es negativo, hay que pensar en hepatotoxicidad, y si descartamos hepatotoxicidad, estamos eh, eh, o casi obligados a hacer una biopsia hepática para poder llegar al diagnóstico, y ahí existe la posibilidad de que hagamos el diagnóstico de una colangitis biliar primaria seronegativa, o que encontremos que la biopsia hepática signos de hepatotoxicidad, o una serie de enfermedades específicas de la vía biliar que no voy a detallar, que escapan al objetivo de esta presentación, ¿ya? Con respecto a la hepatotoxicidad en colestasis, antibióticos, el amoxiclavulánico típicamente, neuropsiquiátricos también, los anticomiciales también tienen presencia, cardiometabólicos, y hay otros como la acetopina, los esteroides y múltiples hierbas que pueden dar hepatotoxicidad con un patrón colestásico, y siempre está Libertox para poder investigar si el fármaco que nuestro paciente usa es culposo. Eso con respecto a, eh, a, a, a patrón patrón no es colestásico, me perdí. Sí, a paciente con colestasis, ¿no es cierto? Y por último, muy poquitas palabras sobre hiperbilirubinemia indirecta. Esto lo van a ver harto. La hiperbilirubinemia indirecta aislada, hay aumento, puede ser por aumento en la producción, por hemólisis, ¿no es cierto? Porfirias, plomo, fenobarbital, y por disminución en el aclaramiento, y tenemos el síndrome o condición de Gilbert. Hay algunos fármacos también que pueden producir disminución del aclaramiento, y la cirrosis pueden producir disminución en el aclaramiento, ¿ya? Hablar del síndrome de Gilbert, que es una condición hereditaria, está harto presente en la población. La bilirrubina es de predominio indirecto, rara vez es muy alta, aumenta en las situaciones de estrés, en el embarazo. Hay que descartar que haya ausencia de hemólisis, ¿no es cierto? Que la ALT y la fosfatasa alcalina sean normales, y no requiere mayor estudio, no hay que hacer biopsia ni dar un tratamiento específico, ¿ya? Y con respecto a la hiperbilirrubinemia aislada, cuando hay marcada elevación de la bilirrubina predominio directo, se ve en la sepsis, se ve en la congestión hepática, y se ve en la hepatitis alcohólica, a veces en las formas iniciales donde no hay elevación todavía de transaminasa. Eso es lo que les quería contar, chicos. Está bueno, dura como 30 minutos. Eso, no sé si tienen preguntas, algo que quieran saber. Gracias por la atención, si es que están ahí. Eso pues, chicos, ¿eh? Sí, mira, déjame ver el chat. Acá. Perfecto. Entonces, súper. Mira, con respecto a la colangitis esclerosante es una patología autoinmune de la vía biliar. La colangitis esclerosante primaria, eh, típicamente se presenta más en hombres que en mujeres, y produce un patrón característico eh, en la imagen, con una vía biliar arrosariada típicamente, y a veces la biopsia es necesaria para hacer el diagnóstico. Es una enfermedad que tiene mal pronóstico, y que habitualmente los pacientes progresan a cirrosis, ¿eh? Eso, y tienden a tener colangitis a repetición, infección de la vía biliar a repetición, y requieren manejo protésico, pero es una patología rara de la vía biliar que produce un patrón colestásico. Por eso se ve en la resonancia. Pero más o menos ese es el estudio, por lo menos a ustedes les sirven para saber que existen los patrones, eh,
y que... así aquí está la clase. Perfecto. Em, claro, es un patrón colestásico, no litiásico en el fondo. ¿Ya? ¿Y por qué inflamatorio? Inflamatorio no es un concepto que se usó. Estaría como en la colestasis intrahepática verdadera. Eso. Eso pues chicos, gracias. De verdad, muchas gracias por la atención. Por lo menos no tuve que decirlo solo. Se agradece la audiencia. ¿Ya?